Hola a todos, bienvenidos a esta segunda parte de lo que es el mundo clásico y hoy nos vamos a centrar específicamente en el mundo del arte en Grecia y en Roma, ¿sí? Este arte grecolatino. Eh, Primero, dentro de las manifestaciones artísticas podemos destacar a los griegos con la escultura, van a ser verdaderos maestros de la escultura, y a los romanos con la arquitectura, que es un factor que está en común entre los dos. De hecho, los romanos van a tomar muchos elementos de la arquitectura griega y los van a personalizar de alguna forma a sus propios estilos, y sobre todo la ingeniería. Los ingenieros romanos son inigualables a lo largo de la historia, han desarrollado cosas que durante siglos después no se pudieron hacer en la misma envergadura. Como siempre, van a tener una serie de materiales que van a poder consultar en la presentación que les permiten profundizar en cada una de estas áreas. En el video pasado. Eh, el arte griego, ¿cuál era su centro? La perfecta expresión de la belleza. Esta frase es central para el arte griego. Fíjense lo que es esta forma, ¿sí? En este caso el ataque, Hércules siendo atacado. Y lo que van a tratar es de hacer las formas más perfectas posibles. Y acá la religión grecolatina de la que hablamos la semana pasada tiene mucha influencia. ¿Por qué? Eh, para ellos los dioses eran humanos con mucho poder, pero con las mismas virtudes y defectos de los seres humanos. ¿En qué se diferenciaban visualmente? Principalmente en su aspecto. Los dioses en sus cuerpos eran perfectos. Tenían cuerpos totalmente equilibrados según las representaciones griegas, y eso hacía que los seres humanos trataran de primero representarlos lo más fielmente posible en esto de la idealización de este cuerpo bello que tenían los dioses, pero también de comenzar con los primeros estereotipos de belleza en la sociedad común. Los griegos trataban de parecerse a estos dioses y trabajaban mucho su aspecto físico para poder tener cuerpos muy bien trabajados y mostrarlos. No tenían problemas con el desnudo, ¿sí? Entonces, esta característica de querer mostrar, de lucir sus cuerpos ante los otros, para mostrar que en algún momento quizás había alguna vena de sangre de dioses en su familia. Y eso se tenía que manifestar, se tenía que poner de manifiesto y mostrar. Entonces, tanto en sus representaciones como en la vida diaria, no tenían problemas con las representaciones del desnudo y se concentran mucho en lograr lo más expresivamente posible esculturas y representaciones en general que mostraran a ese cuerpo de los dioses. Observen en este caso lo que son estas curvas, ¿sí? La expresión del rostro, cómo está siendo atacado por esta serpiente y el dolor que expresa ese rostro, ¿sí? Y sobre todo la musculaciones perfectas. ¿Cuáles van a ser las características fundamentales del arte griego? Principalmente y subrayado doblemente, con doble línea, va a ser la simetría y el equilibrio. ¿Sí? La simetría que ustedes ya han estudiado, en donde de un lado y del otro tenemos el mismo peso visual en la imagen, y el equilibrio entre esas dos partes de la imagen va a ser fundamental. Y lo vamos a ver presente tanto en la escultura como en la arquitectura, como en la pintura y el mosaico. Van a tratar de armonizar los pesos que hay dentro de una imagen, precisamente a partir del equilibrio, muy centrados en la representación del cuerpo humano. Por eso van a desarrollar los cánones de representación del cuerpo humano que ustedes ya han visto y ya han trabajado. Van a estar muy enlazadas todas las producciones artísticas que hacen con los aspectos religiosos, muchos templos, muchos dioses, muchas representaciones de mitos relacionados mucho con eso, y los intereses que cada polis quiere destacar. ¿Por qué? Porque cada polis tenía su dios protector, y ese dios protector tenía mucho que ver también con las características de la ciudad. Por ejemplo, Atenea, la diosa que protegía a Atenas, era la diosa de la sabiduría, del conocimiento. Entonces, todo eso trataba de ser subrayado por las representaciones de la diosa. Había muy buena presentación de estas obras y continuamente vamos a tener una búsqueda de una belleza totalmente idealizada. También vamos a tener otras características como un fuerte respeto a la tradición,
¿sí? Continuamente, bueno, cada uno de los dioses tenía ciertas características y eran respetadas. Y los formatos en que eran representados también tenían sus características que había que respetar. Había una combinación entre lo útil de esas representaciones, de esas obras, y la belleza. La belleza va a tener mucho peso en el mundo griego, ¿sí? No es que los romanos no la respeten, pero para los griegos es un valor en sí mismo de una obra bella. Incluso van a llegar a producir mucho en vitrofusión y van a ser obras maravillosas en donde a veces no hay una utilidad definida, pero sí que sea sumamente bello. Eh, Van a tener una fuerte relación con los mitos históricos, casi todos los mitos van a ser representados en estas obras, y como les decía hace un rato, con la religión y la política. Los griegos van a hacer del culto a la belleza, a la proporción, a la medida, el centro de su universo. Ellos creen que el universo, para funcionar, necesita equilibrio permanentemente. En esto es una idea que hemos visto ya en las civilizaciones, por ejemplo, egipcia, ¿sí? Esto de lograr el equilibrio para que nuestra sociedad pueda desarrollarse y para que la vida pueda seguir adelante. Los dioses van a ser bellos, por lo tanto, lo feo, lo deforme siempre va a estar relacionado con lo malo, ¿sí? Y mientras tanto, el mundo perfecto va a estar relacionado con lo bueno. ¿Sí? Por eso van a tratar de hacer de sus espacios, sus ciudades, por ejemplo la Acrópolis de Atenas, un lugar extremadamente bello, en donde la proporción, el equilibrio está respetado todo, en todos sus aspectos, aún en lo más pequeño de cualquiera de las producciones que hacían. Por su parte, el arte romano quizás no es tan refinado, no llega a tantos niveles de minuciosidad que tienen los griegos, pero son sumamente prácticos. Por eso les va a interesar mucho la estructura, la forma, es decir, la ingeniería, cómo sostener los edificios, cómo hacerlos más útiles, hacerlos más amplios para que entre más personas, o hacerlos más perdurables en el tiempo, o hacer que estén más cómodas esas personas. Vamos a ver, por ejemplo, en el Coliseo Romano que se encargan de techarlo con tela. Buscan utilidad y duración en la obra, más que la expresión de lo bello. Esa es su preocupación. El eclecticismo va a ser un gran aporte romano y sobre todo una gran característica de su arte. ¿Por qué ecléctico? Porque toma aportes de todas partes. ¿Sí? Toma elementos del arte egipcio, del arte etrusco, del arte griego, de los pueblos que va conquistando en las distintas zonas en las que se va expandiendo. ¿Sí? De hecho, vamos a ver que, por ejemplo, las columnas que están en el Panteón, una de las grandes obras de ingeniería romana, fueron traídas desde Egipto, sacadas de un templo egipcio. ¿Sí? Entonces ellos combinan muchos de los elementos, cosas que les parecen ricas, interesantes, que les sirven, ellos las toman como elemento cultural y las incorporan en su arte. En los etruscos vamos a ver el empleo del arco, y este va a ser un gran determinante del arte romano, ¿sí? Vamos a ver que el arco y la bóveda van a ser lo que va a diferenciarlos, y lo toman de los pueblos etruscos a los primeros a los que conquistan. Mientras que de los griegos van a tomar los órdenes en cuanto a sus columnas, que las vamos a ver en un ratito. Estas características los van a hacer grandes ingenieros civiles, van a centrarse mucho en el desarrollo de las ciudades como algo cómodo, bien planeado, que tuviera todo para cubrir las necesidades de sus habitantes, agua, cloacas, que fueran seguras ante incendios, que tuvieran buen aire, que no contaminaran, que las aguas no fueran las del río, que normalmente estaba cerca de la ciudad, sino de algún manantial alejado que no se contaminara con otras cosas. Se separa la cloaca del agua potable, se hacen grandes acueductos para estas obras. La escultura va a estar pensada principalmente en la figura humana, pero una figura humana terrenal, mucho más centrada en la representación de los emperadores, de los senadores, el retrato de personas comunes, ¿sí? Eran gente de dinero por lo general, pero esos retratos de personas reales que copian los defectos que tienen en el rostro, si tienen una nariz grande, si tienen una cicatriz, los van a representar en sus obras, ¿sí? No les interesaba tanto esta idea de la belleza ideal que tenían los griegos. Y también lo vamos a ver en la pintura, que conocemos mucho más la romana que la griega.
gracias a los hallazgos en Pompeya. Pompeya es esta ciudad, junto con Herculano, que fue totalmente cubierta por la erupción del Vesubio, y cuando se pudo ir, se sigue trabajando en ambas, se van sacando las capas de lava de estas ciudades, se han encontrado las pinturas sobre las paredes de las casas. En cambio, de los griegos solamente conocemos de su pintura lo que está retratado en su alfarería, ¿sí? No tenemos otros rastros, se han perdido. En el en el arte romano vamos a tener principalmente el uso del arco. Y en ese eclecticismo, en esa mezcla de cosas, van a lograr ser originales, ¿sí? Va a ser un arte muy supeditado a la política, con monumentos que recuerden las hazañas de algunos de sus políticos, de sus emperadores, de sus senadores, de sus generales, ¿sí? Los creadores van a ser mucho más anónimos que en Grecia. En Grecia conocíamos los nombres de muchos de los artistas. En Roma vamos a conocer muy pocos, ¿sí? Y entre los que más se van a destacar vamos a tener el Panteón, esta gran estructura que su cúpula en semicírculo no se pudo recrear hasta casi 1500 años después. Vamos a tener los coliseos, los teatros romanos, los acueductos, que hasta el día de hoy siguen y muchos funcionando, y los baños romanos. Charlemos un poco más sobre esto. Este arte va a ser un arte sumamente ecléctico, como dijimos, que está al servicio de la propaganda del poder de turno, ¿sí? Van a ser muy comunes que haya muchos artistas y creadores que sean de origen griego y que trabajan bajo el sueldo, bajo los aportes de una persona en particular que los sostiene y que funciona como su mecenas. Va a haber también una arquitectura mucho más colosal que lo que vimos que lo que vamos a ver en Grecia, ¿sí? Y el retrato va a ser uno de los elementos más importantes dentro de la escultura romana. Bien, vamos a ver un poquito más de imágenes ahora sobre el origen de este arte romano. El arte romano tiene como origen el arte etrusco, como decíamos hace un rato. Principalmente de dónde sale este arte etrusco, de la arquitectura funeraria, ¿sí? Y de las obras que hacían para esta arquitectura funeraria. Acá tenemos la necrópolis etrusca de Cervetiri, que como vemos son túmulos. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los túmulos? Estas construcciones en donde la tierra crece hacia arriba y tratan de hacer unas especies de pequeñas montañitas, ¿sí? Bueno, acá tenemos un túmulo de piedra en donde vamos a ver ya la construcción de cúpulas cubiertas de tierra que se van entrelazando unas con otras. Vemos un trabajo de ingeniería para poder sostener esto bastante importante y acompañado de una serie de esculturas que van a estar dentro de estos mausoleos, donde por ejemplo acá vemos un sarcófago para un matrimonio en donde están representados los dos en una escena muy íntima, relajados, recostados en un camastro, ¿sí? Y bastante realista, ¿sí? Tratando de copiar las características de ropa, de rostro de esas personas. También la pintura etrusca, ¿sí? Fíjense en, esto también es en otra tumba, en este caso en Tarquinia, en donde vemos la representación, primero del desnudo y segundo de esta representación con superposición, sin perspectiva, pero donde hay una fuerte decoración muy simbólica y muy colorida. Y esto es algo importante tener en cuenta cuando vemos todo lo que es arquitectura griega y romana. Hoy las vemos blancas por el efecto de lo que ha sido la erosión de todos estos siglos, pero tanto sus esculturas como su arquitectura estaba pintada con colores muy vibrantes. Las ciudades griegas y romanas eran sumamente coloridas y llamativas, ¿sí? Con colores incluso bien saturados. Quizás no eran tantos la variedad de colores que tenían, pero sí sumamente saturados. Esto también es en Tarquina, fíjense, este músico, como ya vemos una representación que trata de mostrar el movimiento, cosa que no habíamos visto, por ejemplo, en Egipto, en donde hay una tendencia a la naturalidad del cuerpo, a copiarlo lo idealizado pero parecido a la realidad.
Fíjense aquí estos bailarines, lo que son, en las distintas posiciones de su cuerpo, cómo vemos una fluidez en el movimiento, en las líneas curvas que no habíamos visto en las civilizaciones anteriores. Lo mismo en esta escultura, ¿sí? Es una quimera del siglo IV a.C. Y fíjense que esta quimera con el cuerpo de felino, las patas y la cola de serpiente, ¿sí? Está en posición de ataque, está hecha en bronce y fíjense la forma en que vemos su fluidez de movimiento. Y esta obra, que si bien todos la asociamos a Roma, pero es de origen etrusco, ya que el origen de la leyenda también es etrusca, en donde vemos a la loba amamantando a Rómulo y Remo, ¿sí? La loba capitolina. Esta obra fue reconstruida después por los romanos, que hicieron muchas reproducciones de esta obra. Bien, centrémonos ahora en la arquitectura. Como en todos los otros materiales, acá van a tener un pequeño videito que les puede contar sobre la arquitectura con esta idea de perfección que tenían tanto los griegos como los romanos. La arquitectura griega. Arquitectura griega. Una de las cosas que más va a caracterizar a la arquitectura griega van a ser los templos, ¿sí? Y dentro de los templos las columnas van a establecer determinados órdenes y cómo tenían que ser, con especificidad de qué características tenían que tener, ¿sí? Los templos griegos van a tener una serie de características básicas. Primero van a estar construidas sobre una parte más alta, ¿sí? Casi todos están en la zona alta de la ciudad y a su vez les construían un basamento bastante alto, hecho con escaleras. A partir de allí las columnas, el frente, ¿sí? Por lo general triangular, en donde estaba el frontón, y un techo a dos aguas que cubría este templo, donde normalmente estaba la figura del dios. Utilizado muchísimo la piedra, ¿sí? Y eso ha permitido que llegaran hasta nosotros muchas de sus construcciones. Casi todos los templos griegos van a tener una forma rectangular. Acá tenemos los órdenes, ¿sí? Estas son el tipo de columnas que vamos a tener dentro del mundo griego. Vamos a tener por un lado las columnas dóricas, las columnas jónicas, ¿sí? Y las columnas corintias. ¿Qué representaban cada una? Bueno, la columna dórica era más sencilla, tomada de uno de los órdenes egipcios, que era el protodórico. La columna jónica va a representar un poco el peinado de las mujeres con estas trenzas enredadas en el cabello, que lo representan en estas volutas. Y la columna corintia, que tiene una serie de flores y de motivos naturales en su parte superior en la decoración. El orden más decorado, más característico va a ser el corintio. Y tenemos una serie de columnas que no son muy numerosas, pero hay algunas de ellas que son las cariátides. Las cariátides son columnas con formas humanas, quizás inspiradas en las jatóricas de los egipcios. Algunos teóricos lo dicen, otros consideran que no. Pero fíjense la naturalidad de ese movimiento, de la fluidez de la caída de las telas, ¿sí? Donde vemos una escultura muy distinta a lo que habíamos visto aún en el periodo ptolomeico de la historia egipcia. Bien, acá tenemos con más detalle cada uno de estos órdenes. Fíjense que el dórico, el más sencillo, también el más económico, tenemos una serie de tanques, ¿sí? Son piedras circulares, todas estriadas, que se iban apilando una arriba de otra y se trababan en la parte central con un metal sobre el basamento, y la parte del capitel de forma muy limpia, ¿sí? Sin grandes decoraciones, que sostenía directamente el techo. En cambio, en el jónico ya vemos, fíjense que si bien mantiene esta estructura de las estrías, ¿sí? Pero ya el basamento es mucho más trabajado, en donde tenemos una escocia que tiene una forma de rebajes que le dan mucho más realce a esta columna, y sobre todo las volutas de su parte superior con esta representación un poco estilizada de los cabellos de las mujeres. Y en el corintio también vamos a tener un basamento complejo con distintas
formas y distintas alturas, la parte estriada de la columna y un capitel muy grande, ¿sí? Con hojas de acanto. Esta es la característica básica y distintiva del corintio. Las hojas de acanto, una planta que crecía mucho en la zona y que se le consideraba de mucha belleza por sus flores. Entonces allí vamos a tener las hojas de acanto y las decoraciones con volutas un poco más estilizadas en la parte superior. Esto se aplicaba a su vez en los templos, ¿sí? En donde vamos a tener el estilobato, que es la parte baja, este basamento que les decía, esta especie de cimiento que normalmente formaba una escalera, el fuste de las columnas, que es la parte que veíamos estriada, ¿sí? Los capiteles, que en el caso de que fuera del orden dórico iban a ser sencillos, si eran en jónico o en el corintio eran mucho más trabajados, y eso afectaba a su vez todo lo que era el arquitrabe, que es esta parte larga de acá arriba, ¿sí? En el caso del orden dórico, ese arquitrabe era muy simple, con la alternancia de partes estriadas y partes lisas, ¿sí? Y en cambio, en el orden jónico, eso estaba lleno de bajorrelieves, de esculturas. Lo mismo en el orden corintio, que vamos a ver una serie de formas naturales allí para llegar recién en el frontón a poner las esculturas. Este frontón triangular, tan típico de las obras actualmente que tienen que ver con la arquitectura judicial, principalmente todo lo que sean juzgados, tribunales, universidades, lugares que quieren dar la impresión de permanencia, de que van a seguir existiendo, bancos, ¿sí? Que no van a caer, de estabilidad, de alguien que sabe mucho, van a tomar estas formas griegas como la principal característica de sus construcciones. Va a ser una arquitectura que va a comenzar con los ladrillos, pero después va a ir decantando hacia las piedras y principalmente hacia el mármol. Tienen grandes canteras de mármol y eso les permitió trabajar mucho con su arquitectura. Vamos a tener algunos otros, como el orden toscano, que es un poco más liso. El corintio con pedestal, que es un poco más delgado y más estilizado. Pero casi todos estos órdenes nos van a resumir en templos que tenían la misma estructura con distintas características según la disponibilidad económica de la ciudad que la había construido. Por eso, tanto preocupación por estas construcciones y estos templos. Otro tipo de orden que también vamos a contar es el orden compuesto, en donde se mezcla, por ejemplo, aquí una columna corintia con la parte de arriba en el orden jónico, ¿sí? Con el friso lleno de esculturas. Y acá vemos el orden toscano completo en todas sus partes. Bueno, también aquí van a tener un pequeño videito que cuenta y explica nuevamente estas partes para que les queden más claras. Es importante que lo vean, es uno de los temas centrales que tiene que ver con el mundo grecolatino. Bien, de acá, ¿cuáles son las producciones más importantes de los griegos? El Partenón es su obra característica, este gran templo, que se cree que es el segundo, que hubo uno anterior y un poco más pequeño, que cayó aparentemente en un terremoto, y luego se reconstruyó este gran templo. Adentro había una estatua gigante de la diosa Atenea, hecha en marfil y oro, que no ha llegado hasta nuestros días. Actualmente el Partenón se está reconstruyendo, todo lo que vemos alrededor son piedras que han formado parte de la Acrópolis y se las va clasificando, tratando de encontrar las partes, y las partes que no están se están produciendo con material de la misma cantera de donde se sacó el mármol del Partenón, y se las van colocando para tratar de restaurarlo. Está en ese proceso. Si bien los griegos lo aman así, blanco y liso, lo cierto es que era de muchos colores. Sus columnas estaban pintadas, las esculturas que estaban en su frontón también. Tenía muchos colores, era muy llamativo. Todo lo que son las esculturas de su frontón se encuentran, por esas cosas del destino, en manos del Museo de Londres, ¿sí? Y no podemos verlas junto con el Partenón en su lugar real.
Otro gran templo de este lugar, de esta civilización. Esto es la biblioteca de Celso, esto está en la zona de Asia, es una de las bibliotecas que más entera ha llegado hasta nuestros días. Fíjense lo que son estas columnas, ¿sí? De orden jónico, cómo mantienen los 2 pisos de altura, pueden sostenerlo, llena de decoraciones, la escalera para su ingreso, estos grandes portalones, las columnas que decoraban siempre el exterior de estas fachadas y las esculturas. Esto es el templo de Hefestos, este está mucho mejor conservado, está casi completo, en donde vemos esta galería circular que rodeaba al interior del templo, que sí se cerraba. Pero todo a la vuelta, de forma totalmente equilibrada y simétrica, teníamos estas columnas, en este caso de orden dórico, que se extendían y que incluso tenían una construcción, fíjense, desde más anchas a más angosta, para que cuando uno las mira desde abajo den la sensación de continuidad. Otra característica de la arquitectura griega, el teatro griego. En este caso, el teatro de Epidauro. Hemos hablado ya de que el teatro va a ser una de las manifestaciones artísticas que más les preocupaba a los griegos. Después vamos a ver otras imágenes de este mismo teatro, pero quiero que les quede esta forma, ¿sí? Este semicírculo en donde vemos que está tallado en la montaña, utilizando la montaña para hacer las gradas. Tenía algunas características increíbles, como por ejemplo la acústica. Desde aquí arriba, desde la parte más alta del teatro griego, podía escuchar perfectamente una persona que habla en susurro. Hoy lo pueden hacer a la prueba, en algunos de los videos que les hemos dejado está hecha esta prueba, en donde se escucha perfectamente desde la zona alta a cualquier persona que hablara aquí abajo. La acústica estaba muy cuidada para que fuera perfecta. Nos centramos ahora en la arquitectura romana. La arquitectura romana va a tener grandes templos también, pero también va a tener mucha preocupación por lo que es la arquitectura civil, principalmente la política, ¿sí? La construcción de senados, de basílicas. Las basílicas no eran iglesias en ese momento, sino grandes espacios que se utilizaban para el mercado o para la justicia. También vamos a tener el desarrollo de muchos sepulcros. Recuerden que habíamos dicho que tomaron de los etruscos mucho de su cultura de enterramiento, ¿sí? Y vamos a tener estos grandes sepulcros que luego vamos a ver se van a repetir en la Edad Media. También de la arquitectura romana les he dejado otro material. Son todos materiales muy breves que les recomiendo ver, principalmente los de arquitectura. Por el arte griego principal. Bien. Algunos rasgos distintivos de esta arquitectura. Es una arquitectura que es siempre monumental, es gigantesca la arquitectura romana, ¿sí? Llama mucho la atención, trata de imponerse, así como lo hacían los egipcios con sus grandes monumentos para que los demás dijeran, no me voy a enfrentar a esta civilización. Lo mismo van a tomar los romanos, ¿sí? Los romanos van a hacer grandes monumentos, inmensas ciudades, que los otros pueblos, mucho menores en cuanto a su desarrollo en lo que tiene que ver con la ingeniería y la arquitectura, van a decir, no, con esta ciudad no me puedo meter, y generan con eso también mucho marketing, entre comillas, que hace que muchos extranjeros quieran ser parte del mundo romano, ¿sí? Y van a ser el origen, esto recuérdenlo para futuras etapas, la fuerte inspiración para el Renacimiento y para el neoclasicismo, incluso para movimientos que hoy existen en el arte. Bueno, tenían un carácter fuertemente utilitario. Esto que vemos acá, por ejemplo, es un acueducto, ¿sí? Que hoy se sigue sosteniendo en las ciudades, principalmente esto es en la península española. Hay muchos acueductos que atraviesan España, llegaban desde España hasta Roma. Si bien Europa es mucho más chica que América, pero es lo mismo, una distancia muy grande. Y muchas de estas obras eran pagadas por un senador o por algún gran comerciante que quería que su nombre trascendiera. Tenían mucho esta idea de que trascendiera, de que quedara en la historia registrado. Y para eso era fundamental que las obras fueran gigantescas, muy grandes, que llamaran mucho la atención. Algunas de sus marcas de identidad, el arco,
el dintel, que es la parte superior que atraviesa estos arcos, ¿sí? Los órdenes que los van a tomar de la arquitectura griega y los van a mezclar un poco más, y las bóvedas, es decir, un arco que se extiende a lo largo del espacio. Para ver algunas diferencias, la arquitectura griega se va a centrar en el exterior. Van a tratar de que la obra sea muy bella en el exterior. Esto es un templete griego, fíjense, de orden jónico, en donde vemos esas columnas muy bellas, la estructura de las escaleras para subir, el friso para poner todas las esculturas. Falta el frontón, pero lo tenía originalmente, en donde lo más bello de la arquitectura griega estaba en la parte de afuera, en el exterior. En cambio, ese espacio estático que tienen los griegos, los romanos lo van a transformar en un espacio totalmente dinámico, en donde el interior va a ser tan importante como el exterior. Entonces hacen muchas obras de ingeniería para poder lograr espacios muy amplios en donde poder lucir estos senados, este emperador, el ejército, que pudieran trazar una calle muy larga y muy amplia. Dentro del material que les hemos compartido también hay una serie que se llama Ingeniería Romana, que trabaja muy profundamente cada uno de estos aspectos, y hay uno de los capítulos que es sobre las ciudades, que les recomiendo, imperdible, y que habla de la importancia de las ciudades y cómo las fundaban. Eran construcciones pensadas para durar mucho tiempo. Entonces utilizaban muros muy gruesos con distintos pilares. Y por lo general la arcada se va a sumar a las construcciones griegas, que por lo general eran más cuadradas. La ciudad va a ser otro de sus grandes desarrollos. Van a organizar la ciudad. Esto de organizar la ciudad en manzanas cuadradas, todas del mismo tamaño, con determinada orientación hacia los vientos, con la llegada del agua, dónde fundarla. Todo esto va a venir desde los romanos, lo adquieren los distintos pueblos que van a suceder a los romanos hasta que lleguen los españoles, y desde allí los hemos recibido nosotros, ¿sí? La ciudad por lo general tenía dos calles, el Cardus, que iba de norte a sur, y el Decumanus, de dirección este-oeste. Entonces las ciudades quedaban con cuadros, una serie de cuadros que era fácil de ubicar y la persona se podía mover con facilidad dentro de esa ciudad. ¿Qué espacios tenía? Tenía una curia, que era toda la zona del gobierno municipal, en donde había un tribunal, que normalmente funcionaba en una basílica, había un foro, que era un lugar de ventas, había templos, una serie de monumentos conmemorativos. Cada ciudad tenía distintos monumentos realizados ya sea a sus héroes como a sus dioses. Edificios destinados al disfrute, como por ejemplo las termas, ¿sí? O los teatros o los anfiteatros, que los vamos a ver en un rato, y todo lo que son las infraestructuras de sostenimiento, como los acueductos, las cloacas, los desagües. Tenían todo un sistema de desagüe en las calles, muy bueno, baños públicos. Esta es una imagen en donde están las principales partes que tenía la ciudad, que lo pueden ver con detalle y revisarlo después en la presentación, ¿sí? En este caso se trata de la ciudad de Roma, pero es un gran ejemplo de lo que siempre tenía una ciudad. Y vamos a tener aquí un anfiteatro, ¿sí? Vamos a tener aquí un circo, y tenemos por aquí, se me había perdido, el teatro, ¿sí? Eso es como tres de las grandes construcciones de disfrute. El foro. Nos vamos a centrar en el foro, el centro de la ciudad, ¿sí? La ciudad sola de Roma a lo largo de su historia tuvo 17 foros. ¿Qué era el foro? Era el lugar donde se podía intercambiar, se podía reunirse públicamente, era el lugar donde la gente iba y se encontraba con otros, en donde había comercios, había distintos lugares donde poder comunicarse y hacer negocios, ¿sí? Van a ser una evolución de las ágoras griegas. Las ágoras eran justamente esa zona de la polis donde estaba el templo, donde ellos debatían sus ideas y era una democracia, etc.
Algunos ejemplos de foro, el foro de Trajano, ¿sí? Es uno de los que más entero ha llegado, está tallado en una montaña con forma semicircular, tiene 4 pisos, perdón. Vemos acá esta galería baja, ¿sí? Daba a la calle en ese momento, y después estos pisos más arriba que se comunicaban con calles que iban a otras zonas de la ciudad. Aquí en el medio estaba la columna de Trajano, una de las grandes obras de monumentos que vamos a ver en un rato. Y al día de hoy recuperado todo adentro de estas ventanitas que vemos allí eran pequeños locales, cada uno de ellos era un comercio, ¿sí? Y tenía también zonas de baños públicos en donde la gente pudiera pasar todo el día allí, ¿sí? Algo parecido a una especie de shopping center, si bien la comparación no es directa, pero algo similar. Bueno, ¿cuáles son los tipos de edificios dentro de la arquitectura romana? ¿Sí? Vamos a tener los urbanos, en donde vamos a tener todo lo que tiene que ver, urbanos e interurbanos entre ciudades, que tienen que ver con las formas, lo que necesitaban para poder sostener la ciudad, el acueducto, las calles, los puentes, los puertos, faros, murallas, casas y villas. Después lo que eran de reuniones públicas, que generalmente eran las termas, les gustaban mucho los baños de agua caliente y los saunas, y las basílicas. Las basílicas entendidas, como les dije, no como iglesia, sino como gran edificio para poder utilizarlo públicamente. Después vamos a comentar en la siguiente etapa por qué se toma la basílica después para las iglesias cristianas. Los edificios conmemorativos, que eran todos los edificios de monumentos, como arcos de triunfo, columnas en honor a algún emperador, etc. Después vamos a tener los edificios relacionados a los espectáculos, como los teatros, los anfiteatros y los circos. Y finalmente los edificios religiosos y funerarios, que son templos y tumbas. Bien, veamos primero los urbanos e interurbanos. Vamos a ver ahora muchas imágenes, principalmente nos vamos a centrar en las imágenes. Como dijimos, faros, acueductos, murallas, calles, ¿sí? Este es uno de los acueductos, el Pont du Gard. Este está en la zona de Francia. Fíjense que hasta el día de hoy se sostiene con estos 3 niveles, 2 muy amplios y uno más bajo. Allí arriba, en esta parte, de forma cubierta, va transportándose el agua que iba hasta las ciudades. Acá tenemos el puente de Alcántara. Fíjense estos grandes arcos que permitían cubrir esta gran distancia, ¿sí? Y tener un puente que comunicara las dos zonas. Esto tenía mucho que ver con sus caminos, ellos tenían que llegar rápido a todo el imperio y para eso los puentes eran un seguro. Otro acueducto, el de Segovia, este está en medio de la ciudad actualmente, es una joya, está muy bien mantenido y en funcionamiento, ¿sí? Si bien no se utiliza esa agua, pero sigue trayendo agua. Estaban construidos todos en piedra. Fíjense cómo las piedras se traban unas con otras para sostenerse, y la fuerza que hacen hace que sea sumamente sólido, y a pesar de temblores, guerras, bombardeos y demás, se mantienen hasta el día de hoy. Lo mismo en este caso, sí, este también está en la zona, es la misma foto del puente que vimos anteriormente, en la zona de Francia, con estos 3 niveles y el nivel más bajo de arcos más pequeños al final, porque ellos tenían que lograr que mantuviera la caída para que el agua pudiera circular desde donde la tomaban en la montaña hasta la ciudad. Tenían que tener una caída permanente y constante de 7 grados para que el agua siempre fluyera en la dirección que ellos necesitaban. Así que había que calcular esa altura a lo largo de todo el camino. Los arcos de Mérida son de las arcadas más altas que se conservan. Fíjense la altura que estamos viendo, que hay árboles como para que tengan de referencia, y miren la altura que tienen estas arcadas que llegaban en 3 niveles hasta allá arriba, también para sostener un acueducto. Las calzadas, las calles. Muchas de estas calles siguen funcionando hasta el día de hoy, ¿sí? Las calles son una de las construcciones más importantes que hicieron los romanos. Van a cubrir todo el continente. Miren lo que son, ¿sí? Este es un mapa de la red de caminos que tuvieron los romanos. Se centran mucho en Roma, pero después tenemos distintos puntos neurálgicos en donde todos estos caminos continuamente están comunicados, ¿sí?
Las calzadas van a tener una construcción en donde van a tener el ancho para que entre una escuadra de soldados romanos, pero para que tuvieran la estabilidad, para que no se hiciera barro, para que los caballos y los carros pudieran ir rápido, vamos a tener un basamento que es de piedra en bruto, después una serie de piedras mezcladas con una arena un poco más gruesa, después vamos a tener arena con cal, van a ser los primeros en empezar a utilizar la cal, porque la zona de ellos tenía mucha piedra caliza, y en la parte de arriba vamos a tener por un lado una vereda que va a contener todo esto y que va a dar una terminación para que no crezca las plantas sobre ello, y todo lo que es el pavimentum, que fíjense es más alto en la zona central para que el agua fuera hacia los costados y saliera por las aceras hacia el campo, si era una ruta. Si era una calle, por aquí en estas zonas laterales tenían desagües en donde juntaban todo en una cloaca y lo expulsaban en caso de lluvia. Esto es la Vía Apia, conservada hasta el día de hoy. Esto está conservado como monumento histórico, no en uso, pero se puede recorrer con mucho detalle. Fíjense que sus piedras todavía al día de hoy mantienen muy bien esta forma. Después tenemos otra categoría que eran los edificios para reuniones públicas. Habíamos hablado de las termas y de las basílicas, ¿sí? Vamos a verlas rápidamente. Las termas eran edificios en donde tenían distintas piletas, algunas al exterior como esta, en donde el agua estaba en temperatura natural, pero después tenían una serie de piletas interiores que el agua estaba caliente a distintas temperaturas, con los pisos calefaccionados con losa radiante y las paredes también. De esa forma, esos espacios les permitían no solo funcionar como saunas, sino también como espacios de masajes. Después tenemos las basílicas. Como les dije, eran edificios de carácter administrativo, se utilizaban para el comercio, para reuniones cuando tenían que reunirse todo el pueblo, este tipo de cosas. Estas basílicas eran muy amplias, eran edificios que tenían columnas en algunas partes, pero que sobre todo se caracterizaban por un espacio libre para la audiencia muy grande, y a diferencia de lo que hemos visto en Egipto, donde se hacía un bosque de columnas, acá podemos tener espacios mucho más amplios. Estas son las termas de Caracalla, unas de las más famosas y donde se ha podido estudiar todo el sistema de calefacción. Esto también en uno de los videos que les dejamos, estos de ingeniería que les hablaba hace un rato, en la parte de acueductos está descrito todo el funcionamiento de las termas, es realmente impresionante, ¿sí? Esta es una basílica romana que no fue utilizada para el culto cristiano. Fíjense el tamaño de las arcadas y el tamaño de los espacios vacíos internos para poder allí reunirse, hacer negocios, etc. Eran de uso general. Después dijimos que teníamos los edificios conmemorativos. Y acá vamos a tener Arcos del Triunfo, los tres que tenemos aquí, y columnas. Veamos algunos ejemplos. Este es el arco de Septimio Severo. Fíjense que justamente ellos también reconocían que el arco era su símbolo. Entonces cuando ganaban una batalla construían estos grandes arcos en honor a la batalla y la cubrían con textos que contaban lo que había pasado y bajorrelieves que también nos mostraban los hechos de esa batalla, ¿sí? En este caso el arco de Tito, que está muy cerca del Coliseo, ¿sí? Que fue construido a la muerte del emperador. Acá tenemos el arco de Trajano, ya nos corremos de Roma, estamos en Ancona, y en Véneto son dos arcos que se construyeron en honor de él. Fíjense que incluso hicieron este basamento con una gran escalera que lo hace aún más imponente. Y después tenemos otra categoría que son la categoría de los edificios para espectáculos, en donde tenemos los teatros, los anfiteatros y los circos. Bien, habíamos dicho entonces hace un rato, cuando vimos el teatro de Epicurio, que los teatros griegos se tallaban en la montaña. Después vamos a volver a esta imagen. Y ese graderío se tallaban en la colina y se los disponía para tener una buena acústica. Conservando la acústica, los romanos van a tomar
la idea, pero ahora en vez de tallarlo en una montaña, construyen todo el respaldo con arcadas. Los griegos no contaban con este recurso y por eso tenían que tallarlos en la montaña, ¿sí? Entonces vamos a ver que el teatro romano, a diferencia del griego, está independiente, separado de la montaña. En cambio, el griego se sostiene sobre la montaña. Eso les va a permitir identificarlos en distintos lugares. El teatro romano sumó en la parte del escenario, la escena, de allí viene la palabra escenario, una estructura de columnas que no tenían los teatros griegos, en donde se producía la actuación. Y en esta parte de abajo, ¿sí?, donde estaba la orquesta, hoy le llamamos orquesta al grupo de músicos, por eso, pero en realidad eran un coro que junto con el público que estaba aquí cantaba partes de las obras, ¿sí? Detrás de esto los romanos construían una parte en donde se podían vestir y preparar los actores, y también la gente se refugiaba en caso de que se largara a llover. Veamos aquí, por ejemplo, la comparación, para que entiendan la diferencia. Aquí tenemos un teatro romano con esta estructura de columnas que les decía, y la parte de atrás, que es donde se preparaban y refugiaban, con un gran patio, y aquí un anfiteatro, justo al lado, ¿sí? El anfiteatro es completa el círculo, y era el que se utilizaba principalmente para todo lo que fueran combates de gladiadores, con bestias, representaciones de batallas, en fin. Esto es Mérida, España, en donde están conservados ambos, el anfiteatro y el teatro, por completo, ¿sí? Acá también una foto de esta construcción que ven acá, ¿sí? Acá la pueden ver con más detalle, está casi completa. Y les he dejado este video que de forma muy gráfica les marca cuáles son las diferencias entre el griego y el romano. Bien, los anfiteatros, como dijimos, eran amplios y totalmente redondos. El más famoso de todos, obviamente, es el Coliseo, ¿sí?, que lo vemos aquí, completo, con sus grandes arcadas. Aquí otra vista del Coliseo romano, ¿sí?, que ha perdido parte de su estructura superior en un terremoto, y esto que ven de otro color es una construcción de ladrillos que se hizo para estabilizar, después de que cayó una parte, para estabilizar lo que quedaba, y se lo hizo en otro color para que quede claro que eso no es original. Esta es la representación de un coliseo original, ¿sí?, como era en aquella época. Fíjense algunos detalles. Todas las ventanas, estas arcadas, todas tenían una escultura que representaba un dios o un héroe. Aquí en la parte superior tenemos toda una estructura de madera con troncos, que desde allí podían extender el velarium, que era un techo de tela que se podía extender de forma de que las tribunas quedaran cubiertas, y al centro descubierto solamente la zona de donde se producía el espectáculo. Estos lugares han sido la base sobre la que se construyen los actuales estadios. Se podían vaciar en en 10 minutos se podían vaciar por completo en caso de necesidad. Tenían número de asientos, zonas, filas. En las zonas más bajas se sentaban los hombres libres, a medida que iban subiendo las clases más bajas, y arriba de todos los esclavos y las mujeres. Este es un teatro, el teatro de Marcelo, ¿sí? Y finalmente tenemos el circo. El circo romano era donde se producían las carreras de cuadriga, principalmente, muy bien retratadas en la película Ben-Hur, en donde se corría los carros con 4 caballos, ¿sí? Esto tenía 1 kilómetro de largo, y daban la vuelta con una serie de tribunas alrededor y una espina central, por lo general con obeliscos y decoraciones de distinto tipo, que marcaba la separación entre un lado y el otro. Estas carreras de cuadriga fueron muy importantes para los romanos, y terminaron siendo una de las razones por las que se pelearon muy fuertemente, incluso con guerras civiles. Bien, se nos han desacomodado un poquito de tiempo, esta va antes, en donde veíamos nuevamente la diferencia entre el templo romano y el templo griego, ¿sí? El templo de Palmira. Otra forma de los templos romanos también fue la forma circular, como el templo de Vesta, en Tivoli, esto es Italia.
La Puerta Negra en Treveris también se trata de un templo, en este caso una basílica, que después se le utilizó como iglesia, ¿sí? Esto es Francia, en Nimes, ¿sí? Fíjense que tiene esta estructura adelante de la galería, después estas falsas columnas que solamente decoran los laterales. Tenemos muy bien conservado en este caso porque después se convirtió en iglesia. Y la joya de los romanos, que es el Panteón, ¿sí? El Panteón es una de las construcciones romanas originales más bellas que se conservó gracias a que después se convirtió en iglesia, en donde su exterior vemos estas columnas que están aquí, que fueron traídas desde Egipto, de otro templo del cual las tomaron. Construyeron el frontón y en su parte interior vemos una semiesfera que conforma el techo, con un óculo central que está abierto, pero que el agua cuando cae tiene una serie de desagües en la parte central, por lo cual el agua no llega a otra parte. Está organizado de tal forma que para el cumpleaños de el emperador que lo mandó a construir, es iluminada la estatua el lugar donde solía estar su estatua. Actualmente se utiliza de cementerio para personas muy destacadas y también hay imágenes religiosas, ya que es una iglesia católica. ¿Qué significaba panteón? Pan es de todos y teón hace referencia a la religión, a los dioses, ¿sí? O sea que era el templo de todos los dioses. No se sabe específicamente para qué fue construido, pero sí que ese tipo de cúpulas no se pudieron volver a construir durante 1500 años, ¿sí? Nadie sabía cómo hacerlas. Es de hormigón, todo el edificio. Aquí lo vemos, y otra característica que tiene es que en esta parte del tambor se puede trazar perfecta la esfera que continúa a ese techo, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, aquí lo que es el mausoleo de Augusto. Y ya llegando al final vamos a ver, repasar rápidamente lo que es la arquitectura doméstica. Principalmente la domus. La domus era la casa de familias ricas por lo general. Tienen bastante detalle en cómo estaban construidas en la presentación, que lo pueden revisar. En donde vamos a ver la casa con sus distintas partes. Por lo general tenía 2 jardines y una serie de galerías a donde iban comunicándose las distintas partes de la casa, ¿sí? La entrada solía ser por aquí, la entrada principal daba en la primera galería. Esta primera galería tenía un patio que solía ser al que podían acceder las visitas, y en cambio este patio trasero era para la familia y solía estar la cocina y las dependencias más privadas. Esta es una cita que habla sobre esta maravilla que han sido las ciudades romanas, ¿sí? Y por hoy vamos a cerrar hasta aquí. Vamos a tener una tercera parte de este video en donde vamos a hablar de otras disciplinas artísticas como la escultura y la alfarería. Pero obviamente la arquitectura, como han visto, es sumamente amplia y por eso nos ha llevado más tiempo. Bueno, gente, nos estamos viendo en el siguiente.